Ella escapó de la guerra para caer en manos de un apache, y él arriesgó su vida por salvarla. La sangre le cubría la frente y el polvo se le pegaba a la piel como si la tierra misma quisiera tragársela. Los gritos aún resonaban en sus oídos. Hombres cayendo, caballos relinchando, el crujido de las flechas atravesando carne. Sus manos temblaban, no por el frío de la noche, sino por el horror de lo que había visto hacía apenas unos minutos. Anna había corrido sin mirar atrás, huyendo del campamento destruido por la batalla entre soldados y rebeldes. No sabía quiénes eran los vencedores, solo sabía que los perdedores eran todos los que quedaban vivos, porque la guerra nunca dejaba vencedores reales. Su vestido estaba rasgado, sus pies descalzos arañaban la tierra y, cuando creyó que al fin había escapado, un sonido la paralizó, el leve crujido de un arco tensándose detrás de ella. Giró lentamente y allí estaba él, un hombre alto, con el torso desnudo cubierto de pintura de guerra, el cabello largo y oscuro, trenzado, y unos ojos que no parecían mirar a una mujer, sino atravesarla, medir su valor, pesar su alma. El guerrero apache no dijo palabra, solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si decidiera en ese instante si ella merecía morir o vivir. Anna tragó saliva, sintiendo que la muerte tenía rostro humano y que ese rostro estaba frente a ella. Y sin embargo, algo en sus ojos no era frío. Había un brillo de dolor, como si él también hubiese visto demasiada sangre esa noche. Pero Anna aún no sabía que este encuentro no era casualidad, ni que su historia con ese hombre había comenzado mucho antes, incluso antes de que ella pisara estas tierras. Semanas atrás, Anna vivía en una frontera en llamas. Las fuerzas de dos naciones se disputaban el territorio, arrasando pueblos y arrastrando consigo a cualquiera que tuviera la desgracia de estar en medio. Su familia había sido una de las primeras en huir, buscando refugio en un asentamiento más al sur. Allí, la guerra parecía lejana, pero la tensión estaba en el aire, rumores de ataques, caravanas desaparecidas y el susurro constante de que en las montañas vivían tribus salvajes que no tenían piedad con los extranjeros. Lo que Anna no sabía era que el destino ya había elegido para ella un camino que la llevaría directo a esos salvajes, aunque uno de ellos iba a ser su salvación y no su verdugo. Pero para llegar a ese momento, primero debía perderlo todo. Y esa noche, en el campamento atacado, la guerra le arrebató hasta el último rastro de su antigua vida. Entre las llamas y el humo, huyó sin rumbo, corriendo hacia el desierto como quien corre hacia la boca de un lobo. Fue allí donde lo vio por primera vez, de pie bajo la luna, un guerrero apache cuyo nombre aún no conocía, pero que pronto sería la única razón por la que seguiría con vida. Él no bajó el arco. Y ella, con el corazón en un puño, comprendió que el verdadero peligro no había terminado, apenas comenzaba. La noche era una mezcla de silencio y amenaza, un manto negro donde cada sombra parecía esconder un cuchillo. Anna mantenía los ojos fijos en el arco que el guerrero apuntaba contra su pecho, consciente de que un solo gesto de él bastaría para convertirla en un cuerpo más olvidado en el desierto. Pero no se movía, sus pies estaban clavados al suelo como raíces, y su respiración, aunque agitada, se esforzaba por no sonar a miedo. El hombre, en cambio, estaba inmóvil, como si la decisión de soltar la flecha o bajar el arma dependiera de algo más que del instinto. Sus ojos eran oscuros como la obsidiana, y en ellos no había rabia inmediata, sino un peso que Anna no podía descifrar. Fue entonces cuando, lentamente, bajó el arco, pero no para dejarla libre, lo colgó a la espalda, sacó un cuchillo de hueso y se acercó a ella. Anna sintió que la distancia entre ambos se deshacía en latidos acelerados. Él habló por primera vez, en un inglés torpe pero claro: «Ven conmigo o muere aquí». Ella dudó, y él no esperó una respuesta. La tomó por el brazo y comenzó a caminar hacia el norte, adentrándose en un terreno donde la luna apenas iluminaba senderos polvorientos. No hubo tiempo para preguntas. Caminaban a paso rápido, esquivando matorrales, cruzando arroyos que brillaban como espejos rotos bajo la luz plateada. Anna tropezaba, pero él no se detenía. Si caía, la levantaba sin suavidad, como quien sabe que detenerse es firmar la sentencia de muerte. A cada paso, ella recordaba fragmentos de la noche anterior, los disparos, los gritos, el rostro de su hermano desapareciendo entre la multitud que huía, las manos de un soldado intentando arrastrarla en dirección opuesta antes de que algo lo derribara para siempre. Había corrido sin rumbo, con la esperanza absurda de encontrar un rincón donde el mundo no se estuviera desangrando. Ahora caminaba junto a un hombre que,
por todo lo que había oído, debía ser su enemigo. Y sin embargo, había algo en su porte, en su manera de mirar alrededor, que le decía que él también estaba huyendo de algo. La noche avanzaba y con ella el frío. En un claro, él se detuvo, le indicó que se sentara y encendió un pequeño fuego. Anna observó sus manos, firmes y rápidas, mientras colocaba ramas y piedras como si conociera cada una de ellas desde niño. Cuando el fuego prendió, el calor le devolvió un hilo de seguridad, pero no la confianza. Él la miró, y entonces habló más despacio, como si cada palabra le costara. «Soldados, vienen. No por ti. Por todos. Matan sin mirar quién es enemigo y quién no. Tú, estabas en medio». Anna frunció el ceño. No sabía si creerle o si era un juego para ganarse su confianza. Pero había algo imposible de ignorar. Si hubiera querido matarla, ya lo habría hecho. Él la observó unos segundos más y luego dijo su nombre, Talló. Era corto, fuerte, como el sonido de una flecha clavándose en la madera. Anna, casi sin querer, respondió con el suyo. No hubo sonrisa ni cordialidad, pero algo cambió en su mirada, como si, al intercambiar nombres, hubiesen sellado un pacto silencioso. Talló sacó de su bolsa un pedazo de carne seca y se lo ofreció. Anna dudó, pero el hambre pudo más. Mientras masticaba, él vigilaba el horizonte, atento a cualquier ruido. Fue entonces cuando Anna comprendió que no estaba con un cazador, sino con un hombre que vivía huyendo. Ella no lo sabía aún, pero en las horas siguientes descubriría que Talló no solo la estaba sacando del desierto, la estaba arrancando de las fauces de la muerte que los perseguía a ambos. Y que, para hacerlo, estaba dispuesto a pagar un precio que ningún apache debería pagar jamás. El amanecer llegó sin permiso, como un intruso que abre la puerta de golpe. El cielo se tiñó de un gris pálido antes de encenderse con los tonos rojos del sol naciente, y Anna, con los ojos hinchados por el cansancio, descubrió que Talló no había dormido en toda la noche. Permaneció sentado, con el arco apoyado en las rodillas y el cuchillo al alcance de la mano, observando cada sombra que se movía más allá de la línea del fuego apagado. No era la vigilancia relajada de un hombre que protege un campamento, sino la tensión constante de un animal acorralado. Cuando ella se incorporó, él ya estaba de pie. «Nos movemos», dijo sin mirarla, y comenzó a caminar hacia el este, donde las colinas se alzaban como murallas naturales. Anna lo siguió, sintiendo como el frío de la mañana le atravesaba el vestido roto. No hablaron durante horas, y el silencio, más que incómodo, se convirtió en una presencia palpable, como si cada palabra no dicha se apilara entre ellos. Finalmente, cuando el sol estaba alto, Talló se detuvo en un saliente rocoso desde el que se veía el valle. Sus ojos se clavaron en el horizonte y Anna siguió su mirada. A lo lejos, una nube de polvo avanzaba, delatada por el brillo de cascos y metal. «Tropas. Muchas». Anna sintió un vacío en el estómago. «No son amigos tuyos, ni míos», dijo él, y su voz era tan plana que no dejó lugar para la esperanza. Entonces, sin aviso, la tomó del brazo y la arrastró hacia un sendero angosto que se perdía entre piedras afiladas. Caminaban rápido, casi corriendo, y pronto el sol quedó oculto por paredes de roca. Anna apenas podía respirar, pero Talló no aflojaba el paso. «Si nos encuentran aquí, nos matan», dijo de pronto. «Y si ellos te toman, será peor que morir». Ella no quiso preguntar qué significaba exactamente eso. En cambio, trató de concentrarse en sus pasos, en no tropezar, en no perderlo de vista. El camino los llevó a un cañón estrecho, donde el eco de sus pasos parecía multiplicar cualquier sonido. Allí, Talló se detuvo y, sin miramientos, comenzó a borrar con ramas las huellas que habían dejado. «Siempre hay ojos mirando», murmuró. Mientras él trabajaba, Anna aprovechó para observarlo más de cerca. No era un hombre joven, pero tampoco viejo. Sus facciones eran duras, curtidas por el sol y el viento, y cada cicatriz en su piel parecía tener una historia que él no contaría. Llevaba colgando del cuello un pequeño amuleto hecho con hueso y cuero trenzado, tan gastado que debía haberlo acompañado toda su vida. Cuando terminó de borrar el rastro, Talló se quedó quieto un momento, como si escuchara algo que ella no podía oír. Luego asintió para sí mismo y continuaron. El terreno se volvió más abrupto. Tras una hora más de caminata, llegaron a un lugar que Anna no habría encontrado aunque hubiera buscado durante años.
una grieta en la roca apenas visible que daba paso a una caverna oscura. Talló entró primero, asegurándose de que no hubiera peligro, y luego le hizo una señal para que lo siguiera. El interior estaba fresco y olía a tierra y piedra húmeda. A medida que avanzaban, la luz del exterior se desvanecía, hasta que todo quedó en penumbra. Allí, en la seguridad relativa de la oscuridad, Talló habló más de lo que había dicho desde que se conocieron. Los soldados creen que el desierto pertenece a ellos. Creen que nosotros somos animales a los que hay que cazar o domesticar. Pero no saben que este desierto respira, que guarda secretos y que no olvida. Anna escuchó en silencio, sin saber si esas palabras eran para ella o para sí mismo. ¿Y por qué me ayudas?, se atrevió a preguntar al fin. Talló no respondió de inmediato. La miró, y en esa mirada había algo que no supo descifrar, un peso antiguo, un dolor ajeno, tal vez un recuerdo que aún sangraba. Porque una vez, alguien me ayudó a mí, dijo al fin, y volvió a caminar hacia el fondo de la caverna. Fue entonces cuando Anna comprendió que su salvador no era un héroe, ni un hombre que actuara por simple compasión. Era alguien que arrastraba una deuda invisible, una cadena que lo unía a un acto del pasado. Y esa cadena, ahora la arrastraba con ella. La oscuridad de la caverna era tan profunda que Anna no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Solo podía seguir el sonido de los pasos de Talló, firmes y calculados, como si conociera cada piedra y cada recodo. El eco de sus pisadas rebotaba en las paredes húmedas, mezclándose con un silencio tan denso que parecía pesar sobre los hombros. Después de un tramo que se le hizo eterno, una luz temblorosa apareció más adelante. Talló encendió una antorcha y bajo su luz naranja, Anna pudo ver que las paredes estaban cubiertas de marcas. No eran dibujos al azar, eran símbolos, figuras humanas, animales, manos pintadas en negativo, escenas de caza, guerra y muerte. Anna, fascinada, pasó los dedos por uno de esos trazos, sintiendo el relieve de la pintura seca. «Los hombres que pintaron esto ya no existen», dijo Talló, su voz grave resonando como si hablara desde otro tiempo. «Pero su historia vive aquí. Y tú, ahora formas parte de ella». Anna no entendía del todo, pero supo que esas palabras no eran un cumplido, sino una advertencia. Siguieron avanzando hasta que la caverna se abrió en una sala natural más amplia. Allí, junto a una hoguera apagada, había mantas, pieles de animales y recipientes de barro. No estaban solos. De entre las sombras surgió una anciana apache, encorvada pero con ojos que ardían como brasas. Llevaba collares de cuentas y un tocado de plumas descoloridas. Anna sintió un escalofrío. Aquella mujer la examinaba como si pudiera ver sus pensamientos más ocultos. Talló habló en su lengua, rápido, grave, y la anciana respondió con un murmullo bajo. Anna no entendía una sola palabra, pero reconoció en el tono de voz algo entre preocupación y desaprobación. Finalmente, la anciana se acercó y tomó el rostro de Anna entre sus manos huesudas. Olía a humo y salvia. La miró un largo instante y luego, sin previo aviso, trazó con un dedo una línea sobre su frente. «Ahora llevas una marca», dijo Talló, viendo su desconcierto. «Significa que estás bajo nuestra protección y también bajo nuestra vigilancia». La idea de que alguien la vigilara constantemente no la tranquilizó. Sin embargo, algo en el gesto de la anciana, aunque áspero, le transmitió que al menos no estaba sola. La anciana le dio un cuenco con agua y hierbas amargas. Talló se lo tradujo: «Bébelo. Te dará fuerza para el camino, si sobrevives a su sabor». Anna bebió, intentando no hacer una mueca mientras el líquido espeso le quemaba la lengua. Talló, que no sonreía casi nunca, dejó escapar una ligera curva en los labios. Pero la calma duró poco. El guerrero se volvió hacia la anciana, y la conversación en su lengua se volvió tensa. Anna vio cómo los músculos de su mandíbula se endurecían, cómo sus manos se cerraban en puños. Finalmente, Talló tomó su arco y una bolsa de cuero. «Nos vamos», le dijo sin más. Anna lo miró, sorprendida. «¿Ya? ¿Por qué?» Él no respondió. Salieron de la caverna por un túnel distinto, más estrecho, que ascendía en espiral hasta abrirse a una meseta. El sol estaba alto, y el viento traía un olor metálico, como el de la sangre seca. Talló se detuvo, observando el horizonte.
Anna siguió su mirada y lo vio. A lo lejos, columnas de humo ascendían desde varios puntos. Los soldados se estaban extendiendo por toda la región. «Se mueven rápido, demasiado rápido», murmuró él. Anna tragó saliva. Sabía que eso significaba que no tenían mucho tiempo. Pero no sabía que, para protegerla, Tayo iba a tener que romper un juramento sagrado de su pueblo. Un juramento cuya violación no solo lo pondría en la mira de los soldados, sino también de su propia tribu. El viento en la meseta era un látigo que azotaba la piel, llevando consigo granos de arena que se pegaban como brasas diminutas. Anna trataba de cubrirse el rostro con lo que quedaba de su vestido, pero Tayo caminaba sin inmutarse, como si su piel curtida estuviera hecha para resistir la furia del desierto. Avanzaban rápido, sin seguir un camino visible. De vez en cuando, él se agachaba para observar el suelo o se detenía a escuchar algo que solo él parecía oír. Anna no entendía cómo podía orientarse. Para ella, todo era igual: roca, polvo, vacío. Después de una hora, él levantó la mano para que se detuviera. Se agachó detrás de una roca y señaló hacia el oeste. Anna siguió su dedo y, a lo lejos, vio un grupo de jinetes. El brillo del sol sobre el metal delataba que eran soldados. No parecían buscar algo, parecían cazar algo o a alguien. Tayo maldijo en su lengua y la arrastró hacia una grieta estrecha que descendía. Allí, el aire era más fresco y la luz quedaba filtrada por las paredes de piedra. Bajaron durante varios minutos hasta llegar a un sendero oculto entre arbustos espinosos. «Este lugar no lo conocen», dijo él. «Pero no podemos quedarnos. Los soldados no son el único peligro». Anna quiso preguntar a qué se refería, pero la respuesta llegó sola. Un sonido profundo, casi un rugido apagado, resonó desde la distancia. Tayo tensó el arco y la hizo avanzar más rápido. No era un animal. Eran tambores. Tambores que no pertenecían a su tribu. El ritmo era lento, como un corazón gigantesco marcando el paso de algo inevitable. «Guerreros Chiricahua», murmuró Tayo. «No nos quieren en sus tierras. Y menos con una extranjera». Anna sintió un nudo en la garganta. Él la miró, con un brillo duro en los ojos. «Si nos encuentran, dirán que eres un botín de guerra. Y no voy a dejar que eso pase». Siguieron avanzando por el sendero hasta que el suelo comenzó a ascender. Anna se sorprendió al encontrar, en lo alto, un pequeño claro rodeado de piedras verticales, como si fueran los dientes de una bestia gigante. Tayo le indicó que se sentara en el centro y comenzó a encender un fuego diminuto, apenas un puñado de brasas. Luego, sacó de su bolsa un trozo de cuero enrollado. Lo desplegó y Anna vio que dentro había 3 objetos: una pluma negra, una piedra tallada con símbolos y un pequeño saco de polvo rojo. Tayo tomó la piedra y la colocó frente a él, la pluma sobre su rodilla y el polvo en la palma de su mano. Sus labios comenzaron a moverse, pronunciando palabras en su lengua, pero esta vez no eran simples frases. Era un canto bajo, cadencioso, que se entrelazaba con el silbido del viento. Anna lo observaba sin comprender, pero con la sensación de que estaba presenciando algo prohibido para ojos ajenos. «¿Qué estás haciendo?», susurró. Él no la miró. «Rompiendo un juramento», respondió sin dejar de cantar. «Uno que dice que jamás debo guiar a un extranjero por este camino, salvo que su vida dependa de ello. Y ahora, tu vida depende de esto». Con el polvo rojo trazó un círculo alrededor de ambos. La pluma pasó sobre su cabeza y la piedra quedó en el centro del fuego. Anna sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si la tierra misma estuviera escuchando. Cuando terminó, Tayo apagó las brasas con arena y guardó los objetos. «Ahora nos moveremos rápido. Ellos no seguirán nuestras huellas mientras estemos dentro del círculo, pero el círculo no durará mucho». Antes de levantarse, él le sostuvo la mirada. «Si alguien me pregunta, nunca te llevé por aquí. Nunca viste este lugar. Y si dices lo contrario, ni mi pueblo ni yo podremos salvarte». Anna asintió, con la sensación de que había entrado en un mundo que no le pertenecía. Continuaron el camino, pero ahora él estaba más tenso, como si llevarla consigo ya no fuera solo un riesgo, sino una traición personal. Mientras descendían por un cañón estrecho, los tambores se escucharon más cerca.
Talló apretó el paso. Anna pensó que tal vez lograrían cruzar antes de que los guerreros llegaran, pero al girar en una curva estrecha, se encontró con una figura que bloqueaba el camino. Un hombre alto, con pintura negra en el rostro y una lanza en la mano. Detrás de él, otros 6 guerreros aparecieron entre las sombras. Talló no bajó el arco. Anna no respiró. Y en ese instante, comprendió que el juramento roto no sería lo único que pondría su vida en manos de la suerte. El primero de los guerreros Chiricahua que bloqueaba el paso tenía el porte de un roble viejo. Alto, ancho de hombros, con la piel marcada por cicatrices que no eran solo de guerra, sino de supervivencia. La pintura negra que le cubría la mitad del rostro no ocultaba la intensidad de su mirada, una que parecía perforarla de Talló como si quisiera arrancarle el alma sin tocarlo. Sostenía la lanza de forma relajada, pero Anna supo al instante que, si la movía, lo haría con la velocidad de un relámpago. Los 6 hombres detrás de él formaban un muro vivo, cada uno armado con arcos, cuchillos y lanzas, los rostros pintados con patrones rojos y amarillos que parecían llamar a los espíritus para presenciar lo que estaba por suceder. El silencio se volvió insoportable. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si el desierto aguardara para ver quién derramaría sangre primero. Talló no bajó el arco, pero tampoco tensó la cuerda. Sus labios se movieron en su lengua, pronunciando un saludo corto, firme, que resonó como un golpe seco. El hombre de la pintura negra respondió, su voz profunda como el retumbar de un tambor lejano. No eran palabras amistosas. Aunque Anna no entendía el idioma, sintió el filo en el tono, una hostilidad que no se molestaba en esconderse. Talló replicó, su voz sin temblor, pero con un peso que ella no le había oído antes, una mezcla de desafío y súplica. La conversación se volvió un intercambio rápido, con frases cortas y tensas. Los guerreros detrás del líder murmuraban entre sí, algunos sonreían de forma que a Anna le heló la sangre. De pronto, el líder Chiricahua dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que la punta de su lanza estuvo a un palmo del pecho de Talló. Anna se tensó, esperando un estallido de violencia, pero Talló no se movió. Fue entonces cuando el líder habló en un inglés rudimentario, con acento áspero, «Ella es mía». Anna sintió que el estómago se le encogía. Antes de que pudiera reaccionar, Talló respondió con voz cortante, «Ella está bajo mi protección». El silencio que siguió fue aún más espeso. Anna vio en el rostro del líder algo que parecía diversión, pero era la diversión cruel del cazador que disfruta al ver a su presa pelear por un escape imposible. Él volvió a hablar, esta vez en su lengua, y uno de los guerreros dio un paso adelante, sacando un cuchillo. Talló se giró levemente hacia Anna y le susurró, «No te muevas, pase lo que pase». Su voz no era una orden, era un ruego disfrazado de orden. Lo siguiente ocurrió en un latido. El líder Chiricahua lanzó un grito corto y todos los guerreros se movieron al unísono. Talló disparó la flecha antes de que el primero de ellos pudiera alzar su arma, alcanzándolo en el hombro y haciéndolo retroceder. Anna no vio de dónde sacó la segunda flecha, pero ya estaba en el aire antes de que el segundo atacante pudiera acercarse. El estrecho cañón se llenó de gritos, el choque de metal contra madera y el polvo levantado por los movimientos rápidos. Talló peleaba como si el aire mismo le guiara las manos, cada flecha y golpe medido para incapacitar, no para matar, pero aún así con una ferocidad que Anna jamás había presenciado. Ella, acurrucada contra la pared, sentía que el corazón le iba a estallar. El líder Chiricahua no se movió al principio, observando, evaluando. Solo cuando vio a 2 de sus hombres caer heridos, avanzó. Talló intentó disparar, pero el líder fue más rápido, bloqueó el arco con la lanza y lo empujó hacia atrás. Ambos cayeron al suelo, rodando en una lucha que no se parecía a una pelea, sino a un duelo de voluntades donde cada golpe llevaba siglos de odio acumulado. Anna vio cómo la lanza de madera se acercaba peligrosamente al cuello de Talló y, sin pensar, tomó una piedra del suelo y la lanzó. No fue un golpe certero, pero sí suficiente para distraer al líder, que giró la cabeza un instante. Ese instante bastó para que Talló girara sobre sí mismo y lo derribara, colocando la punta de su cuchillo en su garganta. El silencio volvió de golpe. Los guerreros restantes tensaron sus arcos, listos para convertir a Talló en un alfiletero humano, pero el líder levantó una mano. Su mirada, fija en Talló, no tenía miedo. Tenía algo peor, respeto mezclado con rencor.
Dijo unas palabras en su lengua, cortas, y los guerreros retrocedieron lentamente, arrastrando a los heridos. Antes de irse, el líder miró a Anna, y en sus ojos había una promesa oscura: esto no ha terminado. Cuando quedaron solos, Talló se dejó caer sobre una roca, respirando con dificultad. Sus manos estaban manchadas de sangre que no era toda suya. Anna se acercó, queriendo preguntar qué acababa de pasar, pero él solo dijo: acabamos de ganar tiempo, no paz. Y en ese momento ella entendió que la deuda que él estaba pagando por salvarla crecía con cada paso que daban juntos, y que no solo los soldados los querían muertos, también su propio pueblo y ahora los chiricahuas. El silencio que siguió al enfrentamiento era tan denso que incluso el viento parecía contener la respiración. Talló permanecía sentado en la roca, con el arco sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo, como si en esas piedras hubiera algo que solo él podía ver. Anna, aún con el pulso acelerado, lo observaba intentando descifrar qué pasaba por su mente. Había algo en la tensión de sus hombros que le decía que no se trataba solo de cansancio. Era un peso invisible, una carga que lo aplastaba desde mucho antes de conocerla. Finalmente, él habló sin mirarla: a partir de ahora, no volveremos a pisar un camino abierto. Solo túneles, cañones y rutas que ni los cuervos conocen. Su voz no era una advertencia, era una sentencia. Sin esperar respuesta, se puso de pie y comenzó a caminar hacia el sur, guiándose por una serie de rocas que para Anna no tenían sentido alguno. Caminaban durante horas sin detenerse, y cada tanto Talló se agachaba a borrar huellas o desviarse bruscamente, como si oliera un peligro invisible. Anna sentía que el sol le quemaba la piel, pero no se quejaba. Entendía que cualquier pausa innecesaria podía costarles la vida. Cuando por fin el sol comenzó a descender, Talló la condujo hasta una formación rocosa que parecía un muro natural. Allí, entre dos piedras, había un hueco apenas lo bastante ancho para que una persona delgada pudiera pasar. Anna se deslizó dentro y descubrió que el hueco daba a un pasadizo estrecho que descendía en espiral, cubierto de raíces y polvo. El aire allí olía a humedad y a tierra antigua. Tras varios minutos bajando, el pasadizo desembocó en una caverna amplia iluminada tenuemente por un agujero en el techo, por donde la luz de la tarde se filtraba como un hilo dorado. En el centro de la caverna había una hoguera apagada, y alrededor, pieles extendidas sobre el suelo. No estaban solos. Dos ancianos apaches, un hombre y una mujer, los esperaban. Sus rostros eran un mapa de arrugas y cicatrices, y en sus ojos brillaba esa mezcla de sabiduría y dureza que solo dan los años en la guerra y el desierto. Talló se inclinó levemente ante ellos, pero Anna notó que lo hizo con una rigidez extraña, como si esa reverencia fuera más una obligación que un saludo sincero. El anciano habló primero, en su lengua, con una voz grave que resonaba en las paredes. Talló respondió en el mismo idioma, y aunque Anna no entendía las palabras, captó la tensión en el aire. La conversación se volvió un intercambio rápido, cada frase más cortante que la anterior. La anciana, que no había dicho nada, se levantó lentamente y se acercó a Anna. Su andar era pausado, pero sus ojos parecían capaces de atravesarla. Con un gesto seco, le tomó las manos y las observó como si buscara una señal invisible. Luego, sin previo aviso, le hizo una pregunta en inglés: ¿por qué sigues viva? La voz de la anciana era baja, pero había en ella un filo que no admitía respuestas triviales. Anna dudó, buscando las palabras. «Porque él me salvó», dijo, señalando a Talló. La anciana asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Entonces recuerda esto. Cuando un hombre rompe un juramento sagrado, no solo él paga el precio». Anna sintió un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, Talló interrumpió la escena con un gesto brusco, indicándole que se acercara a él. «Nos vamos ahora», dijo, su voz más tensa de lo normal. Anna miró a los ancianos, que los observaban irse con una mezcla de lástima y desaprobación, como si supieran que estaban caminando hacia una tormenta de la que no habría retorno. El camino de salida era aún más estrecho que el de entrada, obligándolos a avanzar de lado, y pronto se encontraron de nuevo bajo el cielo abierto, donde la noche comenzaba a caer. El aire estaba más frío, y a lo lejos, Anna vio las primeras estrellas parpadear. Talló no dijo una palabra durante horas.
Solo cuando llegaron a un cañón profundo, iluminado por la luz plateada de la luna, se detuvo y la miró por primera vez desde que dejaron la caverna. «Escucha bien. Desde que te encontré, hemos estado huyendo de los soldados. Ahora, huimos también de los míos». Anna sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. «¿Por qué? Ellos son tu familia». Talló negó con la cabeza. «No. Mi familia murió hace años. Lo que queda de mi pueblo no perdona que haya elegido salvarte en lugar de entregarte. Para ellos, eres una carga. Para mí, eres la deuda que tengo con alguien que hizo lo mismo por mí cuando yo no lo merecía». Su voz se quebró apenas, y Anna supo que había algo más, una historia que aún no estaba lista para contar. Pero antes de que pudiera decir nada, un sonido lejano interrumpió el momento. Tambores. No tan lejanos como antes. Más rápidos. Más urgentes. Talló cerró los ojos un instante, como si midiera el tiempo que les quedaba, y luego dijo solo una palabra: «Corre». El estruendo de los tambores resonaba por el cañón como un presagio de muerte, y cada eco parecía atravesar el pecho de Anna, haciendo que su corazón golpeara con violencia contra las costillas. Talló, sin perder un instante, la tomó del brazo y la impulsó hacia una grieta entre las rocas que apenas permitía su paso. Sus manos eran firmes y seguras, y en esa fuerza había algo que no era solo protección, era la promesa silenciosa de que no la dejaría caer. Mientras se adentraban en la grieta, Anna comprendió que el miedo que sentía no era solo por los soldados que los perseguían, sino por lo que significaba estar completamente a merced de un hombre cuyo mundo y reglas eran desconocidos. El túnel se estrechaba, obligándolos a arrastrarse sobre las manos y las rodillas, y la oscuridad los envolvía como una manta pesada y húmeda. Cada sonido que provenía del exterior se amplificaba, desde el crujido de una rama hasta el aleteo de un ave nocturna, y Anna sentía que cada pequeño ruido podía ser el preludio de su fin. Talló avanzaba delante, iluminando apenas el camino con un pedazo de corteza encendida que sostenía entre sus dedos, y su rostro mostraba una concentración que rayaba en la obsesión. De vez en cuando, se detenía y extendía una mano para que ella lo alcanzara, siempre asegurándose de que no quedara atrás ni una sombra de duda sobre su destino. Mientras tanto, la joven podía percibir cómo el aire se volvía más denso, cargado del aroma a tierra y raíces podridas. A pesar de la desesperación, había algo hipnótico en la manera en que Talló se movía, como si cada paso, cada giro y cada respiración estuvieran perfectamente calculados para asegurar su supervivencia. Avanzaron así durante lo que parecieron horas hasta que llegaron a una cámara más amplia, oculta tras un estrecho pasadizo. Allí, el aire era más frío, y pequeñas corrientes se filtraban desde grietas en la roca, haciendo que Anna temblara. El suelo estaba cubierto de arena fina, y al fondo, unas figuras se movían lentamente. No eran hombres ni mujeres, sino sombras que se asemejaban a guardianes de la tierra misma. Eran ancianos apaches, con rostros que contaban historias de siglos de lucha y sufrimiento. Uno de ellos, un hombre de barba gris y mirada profunda, alzó una mano en señal de advertencia. Talló se inclinó levemente, reconociendo una autoridad que Anna aún no comprendía. La anciana que lo acompañaba, envuelta en pieles y con ojos tan afilados como cuchillos, se acercó a Anna y le habló en inglés con una voz cargada de hierro. «No todos los que caminan entre nosotros sobreviven. Muchos llegan con miedo y se pierden. Tú, todavía tienes elección, pero la decisión que tomes marcará no solo tu vida, sino la de él». Anna sintió un escalofrío recorrer su espalda, entendiendo que el destino que creía tener en sus manos estaba siendo esculpido por fuerzas mucho más antiguas y profundas que cualquier batalla humana. Talló, sin apartar la vista de los ancianos, murmuró palabras en su lengua nativa que sonaron a plegaria, a súplica y a juramento al mismo tiempo. La tensión era tan palpable que Anna podía sentir el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, como un tambor acompasado con los latidos del destino. La anciana finalmente le tomó las manos, no con amenaza, sino con una fuerza que la obligó a mirar a los ojos. «La guerra te ha perseguido hasta aquí, pero la verdadera prueba comienza cuando dejas de huir de lo que eres y enfrentas aquello que nunca comprendiste, el alma de quienes amas y de quienes te protegen». Anna comprendió que su supervivencia no dependía solo de esconderse de los enemigos ni de la fuerza de Talló. Dependería de aprender a entender un mundo que nunca había imaginado, un mundo regido por códigos antiguos y lealtades invisibles, donde cada acción podía ser una bendición o una condena. Mientras los tambores exteriores seguían martillando,
Anunciando la cercanía de la amenaza, Talló se volvió hacia ella, sus ojos reflejando tanto determinación como vulnerabilidad. Si quieres sobrevivir, tendrás que confiar en mí de una manera que nunca imaginaste. Y yo, arriesgaré todo, incluso mi propia sangre, para que lo hagas. En ese instante, Anna sintió que su vida ya no le pertenecía, y que cada decisión que tomara sería una cadena que los uniría o los condenaría. La noche caía con densidad, y los tambores continuaban su retumbar como recordatorio de que el peligro no se había disipado. Solo habían cruzado una puerta hacia un territorio donde la guerra no era solo de hombres, sino de espíritus, lealtades y destinos entrelazados. La cueva estaba en silencio, salvo por el eco lejano de los tambores que todavía resonaban como un recordatorio persistente de la guerra que los perseguía, y Anna sentía cada latido de su corazón como un tambor propio, una mezcla de terror y asombro. A su alrededor, las sombras de los ancianos apaches se movían lentamente, casi como si fueran parte de la roca misma, y ella comprendió que no había lugar para la prisa ni para el error. Cada gesto, cada mirada, tenía un peso que trascendía lo que ella conocía. Era como entrar en un mundo donde cada respiración debía ser medida, calculada y respetada. Talló permanecía junto a ella, vigilante, su cuerpo un muro silencioso de protección y desafío, sus ojos reflejando la determinación férrea de quien sabe que la vida de alguien más depende de su fortaleza. Él comenzó a hablar en su lengua nativa, palabras que Anna no comprendía pero que parecían tener un ritmo hipnótico, una cadencia que calmaba el miedo y a la vez lo intensificaba. Las ancianas lo observaban con ojos que parecían atravesar no solo su cuerpo, sino también su alma, evaluando cada intención, cada emoción contenida. Finalmente, una de ellas se acercó a Anna, tomando su mano con firmeza y guiándola hacia el centro de la cámara. «Escucha con atención», dijo con voz cargada de autoridad y melancolía, «porque lo que aprenderás aquí determinará si sobrevives a la tormenta exterior y a la que llevas dentro». Anna sintió un estremecimiento profundo. Comprendió que no solo estaba aprendiendo a confiar en Talló, sino también en un mundo entero que le era completamente ajeno, donde los códigos, los rituales y las tradiciones tenían la fuerza de siglos y la capacidad de dictar destinos. Durante horas, la joven escuchó historias de antaño, relatos de guerreros y mujeres apaches, de alianzas y traiciones, de sacrificios y pérdidas que parecían arrancar el alma y al mismo tiempo darle propósito. Cada historia que se contaba estaba impregnada de sangre, coraje y dolor, pero también de sabiduría y honor. Anna comprendió que la brutalidad del mundo no era solo externa, sino que también habitaba dentro de cada persona y que la verdadera fortaleza radicaba en reconocerla y aprender a manejarla. Talló se mantuvo a su lado, explicando en fragmentos la lengua de su gente, enseñándole gestos, señales y maneras de moverse sin atraer la atención de los enemigos. Ella entendió que el vínculo entre ellos estaba creciendo, no por romance, sino por una urgencia vital. Sobrevivir requería sincronización, confianza y una comunión silenciosa que trascendía palabras. Al avanzar la noche, el silencio se tornó pesado, cargado de expectativas, y Anna sintió que sus nervios estaban al límite. Cada crujido de la roca, cada sombra que se movía, parecía una amenaza potencial, y sin embargo, había algo en la mirada de Talló que la sostenía, que le transmitía que, mientras estuviera a su lado, la muerte no sería el final inevitable. A lo lejos, un murmullo de los tambores comenzó a transformarse en un patrón irregular, señales de que los perseguidores se acercaban y que cada segundo contaba. Los ancianos se reunieron en un círculo, murmurando palabras que eran una mezcla de plegaria y estrategia, preparando no solo el terreno físico para la defensa, sino también el mental y espiritual, enseñando a Anna que la guerra de su vida no se libraba únicamente con armas, sino con astucia, paciencia y comprensión profunda de las fuerzas invisibles que regían aquel territorio. Talló, finalmente, tomó su mano con una firmeza que no admitía duda y le susurró: «Si quieres vivir, debes confiar en lo que no ves y moverte con aquello que apenas comprendes. No es miedo lo que sentirás, sino respeto, y sin él no sobrevivirás ni un instante». Anna comprendió, en aquel instante de tensión absoluta, que la supervivencia era más que escapar de los soldados, era comprender un mundo nuevo, aceptar las leyes de un pueblo antiguo y forjar un vínculo con alguien cuya vida estaba entrelazada con la suya de una manera que ninguna guerra podría romper. Y mientras los tambores resonaban cada vez más cerca, el aire se llenó de una mezcla de terror y resolución. La joven entendió que cada acción contaba, que cada decisión era una cadena invisible que podía unirlos o destruirlos, y que Talló, aquel guerrero implacable y protector, había puesto todo su ser en la balanza para salvarla.
enseñándole que la verdadera guerra se libraba dentro de uno mismo y entre quienes uno decide confiar. La aurora apenas comenzaba a teñir de rojo el horizonte cuando Tayo decidió que era momento de movernos. Cada sombra del bosque era un testigo silencioso del peligro que acechaba. Cada crujido de rama bajo nuestros pies era un recordatorio de que la muerte podía aparecer en cualquier momento, y Anna, a su lado, sentía como su respiración se entrelazaba con la mía, su miedo y su determinación fundiéndose en un mismo ritmo. Atrás quedaba la cueva que nos había cobijado durante la noche, ese refugio impregnado de historias y enseñanzas ancestrales, donde las voces de los ancianos habían trazado en su lenguaje antiguo un mapa invisible de supervivencia, valor y respeto por la vida y la muerte. Con cada paso que dábamos por el sendero entre los pinos y la roca desnuda, me percataba de que no solo guiaba a una mujer que había visto demasiado sufrimiento, sino a alguien que necesitaba comprender la esencia de nuestra existencia apache, la necesidad de leer la tierra, el viento, los animales y hasta las estrellas como señales de vida o de peligro. Anna no solo estaba aprendiendo a moverse con cautela, sino a sentir la naturaleza como parte de su cuerpo, a escuchar lo que el bosque susurraba y a entender que cada sombra podía ser un enemigo o un aliado, que la paciencia podía salvar la vida y que la impulsividad la condenaría. De pronto, un grito distante atravesó la bruma matutina, un sonido desgarrador que mezclaba desesperación y furia, y los músculos de Anna se tensaron, sus ojos buscando respuestas en los míos, buscando la certeza de que podía confiar en quien la protegía. La guerra que había intentado escapar nos alcanzaba aún más cerca, y cada instante estaba cargado de la posibilidad de un enfrentamiento brutal. Avanzamos en silencio, usando cada roca, cada árbol, cada sombra como protección, enseñándole a ella a ver lo que no podía ver, a sentir lo que no podía tocar, a anticipar lo que no podía escuchar. Le hablé de los antiguos guerreros apaches, de cómo aprendían a moverse como si fueran parte del viento, a prever los ataques y a leer los movimientos del enemigo antes de que se manifestaran. Cada palabra era un hilo que tejía su comprensión con la experiencia ancestral que habitaba en mí, un lazo que reforzaba nuestra conexión no solo como protector y protegida, sino como compañeros de un destino compartido en medio de la brutalidad de la guerra. Llegamos a un claro donde los primeros rayos del sol golpeaban la tierra húmeda y vimos las huellas de los soldados que nos perseguían, pequeñas marcas, aparentemente insignificantes, pero que Anna aprendió a interpretar como señales de estrategia y peligro. En ese momento, entendió que la supervivencia no se trataba únicamente de correr, sino de pensar, de anticipar, de moverse con el ritmo de la tierra y con la intuición que solo podía enseñarle quien había nacido en este mundo. Mientras avanzábamos, le mostré cómo camuflar nuestra presencia, cómo mezclar nuestros pasos con los del viento y cómo usar los sonidos de la naturaleza para despistar a los que nos acechaban. Cada gesto, cada enseñanza era vital, porque la diferencia entre la vida y la muerte residía en la capacidad de adaptarse y de confiar en algo más grande que uno mismo. Anna empezó a imitar mis movimientos, aprendiendo a controlar su respiración, a sincronizar sus pasos con los míos y a leer el bosque con ojos nuevos. Cada hora que pasaba era un entrenamiento de resistencia física y emocional, y vi cómo su miedo se transformaba lentamente en respeto y concentración, como la desesperación inicial cedía ante una fuerza interna que ni ella misma sabía que poseía. Finalmente, al caer la tarde, llegamos a un río ancho, cuya corriente rápida ofrecía la promesa de ocultarnos, pero también el riesgo de ser arrastrados si un error se cometía. Allí, le enseñé a construir refugios improvisados, a usar ramas y hojas para camuflar nuestra presencia, y cómo la paciencia y la estrategia podían vencer la fuerza bruta del enemigo. Mientras la noche descendía y el bosque se llenaba de sonidos nocturnos, Anna comprendió algo esencial. La guerra no solo estaba fuera, en los soldados que nos cazaban, sino dentro, en la lucha por mantener la calma, la claridad y la conexión con aquello que nos sostenía, con la tierra, con los ancestros y con quienes decidíamos proteger. Y en esa comprensión, ella empezó a nacer de nuevo, no como víctima, sino como alguien capaz de enfrentar el terror con astucia, fuerza y respeto, mientras yo, Tayo, sentía que cada sacrificio, cada riesgo tomado, había comenzado a dar frutos en la supervivencia y en la transformación de aquella mujer que había cruzado mi camino. La noche descendía como un manto oscuro y pesado, cubriendo el bosque de susurros y secretos, mientras Anna y yo nos ocultábamos detrás de un grupo de rocas cubiertas de musgo, nuestros cuerpos pegados al suelo, escuchando los crujidos de las ramas que anunciaban la cercanía de quienes nos perseguían. Cada sombra parecía un enemigo y cada soplo de viento traía consigo la posibilidad de una emboscada. El frío de la noche mordía nuestras mejillas, pero más que eso, era el miedo a lo desconocido lo que nos mantenía alertas. Había aprendido a leer los signos de la tierra, las huellas ligeras de un caballo,
el olor de la pólvora en el aire, el susurro de hojas movidas por los pasos de soldados que creían que la oscuridad les daba ventaja. Le hablé de la paciencia de los ancestros, de cómo cada movimiento debía ser calculado, medido, y de cómo la desesperación era la peor enemiga de un guerrero. Mientras Anna se esforzaba por controlar su respiración y sus temblores, me di cuenta de que había comenzado a absorber la esencia del bosque, a sentirlo como parte de su propio cuerpo, a dejar que la intuición guiara sus movimientos más que el miedo. A lo lejos, el rugido de un caballo rompió el silencio, y un grupo de hombres armados apareció entre los árboles, buscando con antorchas y gritos, confiados en que la víctima sería fácil de encontrar. Con un gesto silencioso, le indiqué a Anna que se moviera hacia la corriente del río cercano, un lugar donde podríamos usar la naturaleza a nuestro favor. Cada paso era un acto de equilibrio entre la velocidad y la cautela. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con un entendimiento nuevo, una mezcla de miedo y determinación que solo quienes han enfrentado la muerte pueden comprender. Nos deslizamos hasta el borde del río y nos sumergimos en la corriente helada, dejando que el agua ocultara nuestro rastro, enseñándole cómo usar los elementos para protegernos, cómo convertirse en parte de la tierra misma. Mientras avanzábamos entre las piedras y el flujo rápido del agua, recordé la primera vez que había enseñado a un joven guerrero a sobrevivir en condiciones extremas, y vi en Anna la misma chispa, esa capacidad de aprender rápido y de adaptarse, de encontrar fuerza en el miedo y claridad en la confusión. Pasamos horas moviéndonos con cuidado, usando cada sombra y cada sonido a nuestro favor, hasta que finalmente llegamos a un claro donde podíamos detenernos y respirar sin ser detectados. Allí, bajo el cielo estrellado, le conté historias de los ancestros, de cómo nuestras mujeres y hombres habían aprendido a resistir invasiones, a proteger lo que amaban y a enseñar a otros a hacer lo mismo. Anna escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada gesto, y por primera vez vi que su terror comenzaba a transformarse en respeto y fuerza. Era un proceso lento, doloroso y agotador, pero estaba ocurriendo. La guerra no la había destruido, sino que estaba forjando en ella una resistencia que pocos podían imaginar. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a aclararse, Anna ya no era la misma mujer que había encontrado días atrás. Sus ojos mostraban claridad, su cuerpo se movía con precisión y sus manos, aunque aún temblorosas, habían aprendido a sostener la vida como un guerrero sostiene su arco. Y mientras la luz del sol iluminaba nuestro refugio, comprendí que protegerla no era solo cuestión de fuerza, sino de enseñarle a convertirse en alguien capaz de enfrentar el mundo con inteligencia, coraje y respeto por la vida, incluso en medio de la brutalidad que nos rodeaba. Sabía que el camino que nos quedaba por recorrer sería aún más peligroso, que los enemigos no cesarían en su persecución, pero también sabía que Anna había aprendido algo esencial, que la verdadera fuerza no reside en el arma, sino en la mente, en el corazón y en la capacidad de confiar en quienes nos guían con sabiduría y valentía. El amanecer se filtraba con lentitud entre las copas de los árboles, pintando el bosque con tonos dorados y sombras profundas, mientras Anna y yo nos adentrábamos más en territorio desconocido. Cada paso era un recordatorio de que no éramos libres todavía. Cada crujido de rama bajo nuestros pies era una advertencia de que el enemigo podía aparecer en cualquier instante. Había aprendido a leer la naturaleza como una extensión de mi propio cuerpo, y ahora le enseñaba a Anna a hacer lo mismo. Como observar las huellas de los animales para detectar el paso de los hombres, como escuchar el susurro del viento que arrastraba sonidos, como identificar la dirección del peligro a través del aroma de la tierra y el humo lejano de un campamento enemigo. Anna, al principio temblorosa y asustada, comenzó a mostrar un instinto que me sorprendió. Sus ojos ya no reflejaban solo miedo, sino una curiosidad intensa y una atención aguda que se había ganado con cada prueba que le imponía la tierra. Pasamos horas moviéndonos entre la maleza densa, esquivando claros abiertos y cruzando ríos donde el agua helada le mordía los pies, enseñándole a mantener la calma incluso cuando el cuerpo pedía rendirse. Recordé los días de mi juventud, cuando los ancianos me enseñaban que la paciencia y la observación eran más poderosas que la fuerza bruta, y vi en Anna cómo esas lecciones comenzaban a arraigarse. Ella ya no era solo una mujer perseguida, era una aprendiz que empezaba a comprender el ritmo de la vida salvaje y la importancia de respetarlo. Llegamos finalmente a un risco elevado que nos ofrecía visión del valle más abajo. Un campamento enemigo descansaba allí, confiado, creyendo que la oscuridad y la distancia los protegían. Señalé cuidadosamente los movimientos de los hombres y les expliqué a Anna cómo calcular sus trayectorias, anticipar sus acciones y usar la ventaja de la altura y la sombra. Mientras observábamos, noté que su respiración se había ralentizado, que sus manos temblaban menos y que sus ojos ahora podían discernir detalles que antes se le escapaban.
La guerra y la persecución la habían endurecido, pero también la habían afinado, y en ese momento entendí que su transformación no era solo física, sino espiritual. Estaba aprendiendo a confiar en su propia fuerza y en su capacidad de sobrevivir. La tensión aumentó cuando un grupo de soldados se separó del campamento y comenzó a explorar los alrededores. Cada movimiento era medido, cada gesto calculado, y Anna seguía mis indicaciones con precisión, adelantándose a mis advertencias como si la intuición de los ancestros hablara a través de ella. Mientras el sol subía lentamente, creamos un plan. Debíamos descender con cautela, evitar el campamento y avanzar hacia un valle seguro donde los ríos y los acantilados nos ofrecerían cobertura natural. La bajada fue lenta y agotadora. Cada piedra y raíz era un desafío, cada sombra podía ocultar la muerte. Anna, sin embargo, ya no se apoyaba solo en mí. Sus ojos buscaban rutas, sus manos tocaban la tierra para medir estabilidad, su mente calculaba posibilidades. Era como observar a un guerrero en formación, una aprendiz que aprendía a transformarse en alguien capaz de desafiar al mundo que intentaba aplastarla. Cuando finalmente alcanzamos la base del valle, la sensación de logro fue breve. Sabíamos que el peligro seguía acechando, pero también sabíamos que habíamos superado un tramo crítico de la huida. Nos sentamos a descansar bajo un árbol gigante, y le conté historias de mujeres y hombres apaches que habían enfrentado invasiones y sobrevivido no solo por fuerza, sino por astucia, paciencia y respeto por la naturaleza. Anna escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada enseñanza, y vi en ella un cambio profundo. La desesperación se transformaba en determinación, el miedo se convertía en estrategia y la fragilidad inicial se convertía en una fuerza que, aunque silenciosa, era indestructible. En ese momento comprendí algo esencial. No solo estaba protegiéndola, sino guiándola para que descubriera su propio poder y que su supervivencia dependía tanto de la tierra como de la inteligencia que empezaba a forjar en su interior. Mientras el sol bañaba el valle con luz cálida y las sombras de los árboles se alargaban, entendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Enfrentaríamos pruebas que pondrían a prueba no solo nuestros cuerpos, sino nuestro espíritu, nuestra conexión con la tierra y nuestra capacidad de confiar el uno en el otro hasta el límite de la vida misma. La noche había caído como un manto pesado sobre el valle, y la luna, pálida y silenciosa, apenas iluminaba los contornos de los árboles y las rocas que nos rodeaban. El aire estaba cargado de humedad y tensión. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento, se sentía como un aviso de que el peligro nunca dormía. Anna y yo permanecimos ocultos en un estrecho desfiladero, observando el campamento enemigo a lo lejos, que ahora mostraba señales de alarma. El humo de fogatas que antes era constante y confiado ahora se movía en irregularidades. Los soldados vigilaban con más frecuencia y los perros emitían ladridos aislados que cortaban el silencio de la noche. Mientras ella respiraba con dificultad, no por cansancio sino por miedo, le recordé que el terror no debía dominarla, que debía usarlo como un filo afilado para agudizar todos sus sentidos. Le enseñé a escuchar los latidos del corazón propio y del ajeno, a identificar movimientos que delataban nerviosismo, a anticipar peligros con la precisión de un águila. Cada instrucción que le daba era más que técnica. Era un ritual de supervivencia, un legado de nuestros ancestros que se transmitía a través de cada gesto, cada palabra, cada mirada. Avanzamos lentamente, con pasos medidos y respiración contenida, cruzando claros donde la luna nos delataba y sombras donde la maleza nos ofrecía cobertura. La tensión era insoportable. Un tropiezo, un ruido indebido, y nuestra vida se habría convertido en un sacrificio innecesario. Anna comenzó a moverse con más seguridad. Sus manos tocaban la corteza de los árboles para medir firmeza, sus pies buscaban terreno estable sin necesidad de que yo le indicara. Su cuerpo aprendía a sincronizarse con la naturaleza y con la estrategia que le había enseñado. A lo lejos, un grupo de soldados inició un patrullaje más cercano. Debíamos decidir si esperar o cruzar por un sendero arriesgado que nos permitiría rodearlos. Elegí el riesgo, confiando en que Anna podía seguir mis indicaciones sin fallar. Cada paso fue un desafío de coordinación y silencio absoluto. El corazón nos latía al unísono y la tensión nos envolvía como un río de plomo que amenazaba con hundirnos en cualquier momento. Llegamos a un arroyo cuya corriente rugía como un recordatorio de que la naturaleza, aunque salvaje, era nuestra aliada. Le mostré cómo usar el agua para cubrir nuestras huellas y cómo los reflejos de la luna podían engañar a los observadores. Anna seguía mis movimientos con precisión, absorbiendo cada lección con un instinto que parecía crecer con cada instante de peligro. Mientras cruzábamos, un soldado se acercó demasiado. Anna se congeló y por un segundo el mundo se detuvo. Le susurré que se agachara y respirara lento.
El hombre pasó sin percibirnos y una ola de adrenalina y alivio nos recorrió el cuerpo. Sabía que este momento no solo reforzaba nuestra seguridad, sino también la transformación de Anna. El miedo seguía allí, pero ahora era un instrumento, una herramienta que la hacía más fuerte, más perceptiva, más viva. Continuamos hasta alcanzar un pequeño claro protegido por rocas y árboles, donde finalmente nos permitimos un respiro prolongado. Allí, le conté historias de mujeres y hombres apaches que habían enfrentado invasiones, traiciones y la muerte misma, pero que sobrevivieron gracias a la astucia, la paciencia y la confianza en sí mismos. Anna escuchaba, y vi en sus ojos no solo gratitud sino un fuego nuevo, la certeza de que podía sobrevivir, de que su destino no estaba marcado por la guerra, sino por su voluntad de enfrentarla. La noche avanzaba, y mientras los grillos cantaban y la luna se escondía tras nubes densas, comprendí que nuestra travesía apenas comenzaba, que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Un enfrentamiento directo con el enemigo, donde cada decisión podría significar vida o muerte, y donde Anna tendría que demostrar que la transformación que había iniciado no era temporal, sino la esencia de una fuerza que ahora corría por sus venas. La madrugada se abría como un telón sobre un paisaje que parecía un escenario de pesadilla y belleza al mismo tiempo. El frío calaba hasta los huesos, y cada respiración formaba nubes que se desvanecían en el aire silencioso y tenso. Anna y yo nos movíamos entre sombras alargadas, sorteando ramas, rocas y troncos caídos, mientras escuchábamos a lo lejos los gritos y los pasos de los soldados enemigos que todavía buscaban a los supervivientes de la incursión. Cada sonido era un recordatorio de que la muerte podía aparecer en cualquier instante, y cada movimiento debía ser calculado, preciso, casi como un baile con la muerte. Caminábamos por un terreno irregular, subiendo y bajando pequeñas colinas, cruzando arroyos y evitando claros donde los enemigos podrían divisarnos con facilidad. Yo le enseñaba a Anna a leer la naturaleza, a interpretar el susurro del viento, a identificar huellas de animales y hombres, a anticipar movimientos de los soldados según la posición de sus sombras y el ruido que hacían sin darse cuenta. Cada instrucción era un ensayo de supervivencia, y la joven absorbía todo con una rapidez que me sorprendía. Su miedo seguía presente, pero había comenzado a transformarse en concentración, en instinto, en fuerza. Mientras avanzábamos, recordé cómo había sido su vida antes de la guerra, una existencia de sueños y certezas que ahora estaban fragmentados por la violencia y la pérdida. La guerra no solo le había arrebatado la seguridad, sino que la había colocado frente a la crudeza de la existencia, enseñándole, a la fuerza, lecciones que ningún libro o maestro podría haber impartido. Llegamos a un pequeño cañón que descendía abruptamente. El sendero era estrecho y peligroso, pero era nuestra única vía para evitar a un grupo de soldados que patrullaba el valle. Le mostré a Anna cómo bajar con cuidado, usando manos y pies para mantener el equilibrio, cómo escuchar cada crujido del terreno y anticipar cualquier desliz que nos delatara. La joven obedecía con una concentración absoluta, y a cada paso sentía que su confianza crecía, que su cuerpo comenzaba a responder a la tensión con precisión y no con miedo. Al llegar al fondo del cañón, un río de aguas rápidas nos obligó a improvisar. No podíamos cruzarlo con facilidad sin arriesgar nuestra vida, pero había que seguir adelante. Le enseñé a Anna a usar la fuerza de la corriente a nuestro favor, como saltar de piedra en piedra sin perder equilibrio, como sumergir parcialmente los pies y brazos para evitar que la corriente nos arrastrara. Cada salto era un desafío, cada caída una lección. El agua helada nos sacudía y nos recordaba que estábamos vivos, pero que la supervivencia dependía de nuestra determinación y coordinación. Mientras cruzábamos, escuché un grito cercano. Un soldado había detectado huellas recientes y nos estaba siguiendo. No podíamos escondernos, debíamos movernos rápido. Le susurré que confiara en mí y que no mirara atrás, que cada movimiento que hacíamos era parte de un plan que solo yo podía ver completo. Avanzamos por un terreno cubierto de arbustos espinosos, donde cada rama nos arañaba y cada raíz parecía querer detenernos. Anna gritaba de dolor, pero no de miedo, y eso me llenó de una mezcla de orgullo y preocupación. Finalmente, alcanzamos un acantilado que daba a un valle abierto, y su altura nos ofrecía una ventaja estratégica. Desde allí podíamos divisar el campamento enemigo y planear nuestro siguiente movimiento. La tensión era insoportable. Cualquier error sería fatal. Le enseñé a Anna a observar el movimiento de los soldados, a leer su cansancio, a anticipar sus decisiones. Cada instrucción era vital: dónde colocar los pies, cómo moverse en silencio, cuándo respirar y cuándo esperar. La joven comprendía que no solo era su vida la que dependía de sus acciones, sino también la mía.
Nuestra conexión se había transformado en un vínculo de supervivencia mutua, de confianza absoluta, de respeto que iba más allá de palabras. Pasaron horas hasta que el sol comenzó a iluminar débilmente el horizonte. La luz revelaba detalles que antes se ocultaban, y con ello, nuevas amenazas y nuevas oportunidades. Le expliqué a Anna que el verdadero enfrentamiento no sería solo contra los soldados, sino contra la desesperación, contra el miedo que intentaba infiltrarse en su mente y debilitarla. Debía convertirse en alguien capaz de mantener la calma mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, alguien que usara el terror como catalizador de fuerza y no como parálisis. Observando su rostro cansado pero decidido, comprendí que la joven había aprendido a mirar el mundo con ojos nuevos. Ya no era una víctima, sino una participante activa en su destino, una mujer que podía luchar, decidir y sobrevivir. Mientras planificábamos nuestro siguiente movimiento, surgió la certeza de que el enfrentamiento definitivo estaba cerca, que pronto tendríamos que arriesgarlo todo y que solo nuestra combinación de astucia, valor y vínculo podía ofrecernos alguna posibilidad de éxito. La noche anterior había forjado una alianza improbable entre la mujer y el apache, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, un choque de fuerzas que pondría a prueba no solo nuestras habilidades físicas, sino nuestra resiliencia, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de confiar en el otro hasta el límite de la vida misma. El aire se llenaba de presagios, la guerra, la traición y la muerte se acercaban, pero también la posibilidad de redención, de victoria y de una enseñanza que quedaría grabada para siempre en nuestras almas, que incluso en medio del horror, la valentía y la conexión humana podían ser armas más poderosas que cualquier espada o flecha. El amanecer teñía el horizonte con tonos rojos y dorados, un presagio de violencia y liberación a la vez. Frente a nosotros, los soldados enemigos ocupaban un claro que debíamos atravesar para alcanzar la seguridad de las colinas lejanas. Cada sombra, cada movimiento del viento, nos recordaba que la muerte podía surgir de cualquier lado. Anna y yo nos miramos. No necesitábamos palabras. La confianza que habíamos construido durante días de huida era ahora un vínculo inquebrantable, una fuerza que nos permitía enfrentar lo imposible con determinación. Avanzamos en silencio, con los cuerpos bajos y las armas improvisadas a la mano, mientras el corazón golpeaba con fuerza en cada uno de nosotros. Los soldados divisaron nuestro movimiento demasiado tarde, y aún así, la tensión era insoportable. Cada paso podía ser el último. Yo sentí el peso de cada decisión tomada, de cada enseñanza transmitida, de cada miedo que Anna había transformado en valentía. La joven, ahora no solo superviviente, sino combatiente, siguió cada instrucción con precisión y calma inesperadas, esquivando flechas y escondiéndose tras rocas con un instinto que parecía más de un guerrero apache que de una mujer que había conocido la guerra desde la pérdida y el terror. Cuando alcanzamos el borde del claro, un grupo de soldados nos bloqueó el paso. No había escape sin enfrentamiento. Pero no fue el enfrentamiento lo que definió aquel momento, sino la sincronía perfecta entre nuestra confianza mutua y la fuerza interior que ambos habíamos cultivado. Anna no dudó. Tomó mi mano y juntos nos lanzamos hacia la pendiente que descendía abruptamente, dejando atrás a quienes nos perseguían. Las flechas silbaban a nuestro alrededor y el suelo temblaba bajo nuestros pies, pero cada movimiento era calculado, cada salto preciso, como si el riesgo nos otorgara claridad en lugar de miedo. Llegamos finalmente a un bosque que nos ofreció cobertura. El peligro no había desaparecido, pero la sensación de liberación era palpable. Mientras descansábamos, Anna me miró con ojos que reflejaban la mezcla de agotamiento, alivio y reconocimiento profundo. Sabía que había cruzado un umbral. Ya no era la joven aterrada que había conocido. Era una mujer que había enfrentado la guerra, la muerte y la traición, y había sobrevivido con dignidad y coraje. Y yo, el apache que la había protegido, comprendí que había cumplido algo más que un deber. Había enseñado, guiado y compartido con alguien la fuerza ancestral de nuestra gente, esa capacidad de enfrentar la adversidad con honor, inteligencia y corazón abierto. Caminamos hacia las colinas, cada paso un recordatorio de que la libertad tiene un precio, pero que también trae consigo la posibilidad de transformación y esperanza. Finalmente, nos detuvimos en un alto desde donde se veía el valle que habíamos atravesado. El sol iluminaba los vestigios del conflicto, los cuerpos caídos, los rastros de la guerra, y en ese momento todo parecía cobrar sentido. Anna respiró hondo, liberando la tensión acumulada, y yo entendí que la historia que habíamos vivido no solo sería nuestra memoria, sino un legado, la prueba de que incluso en medio de la barbarie, la valentía, la empatía y la conexión humana podían prevalecer. Mientras el viento acariciaba nuestro rostro, compartí con ella la última enseñanza que quería que recordara.
La fuerza verdadera no reside solo en la habilidad de sobrevivir o luchar, sino en la capacidad de proteger, enseñar y confiar en quienes cruzan nuestro camino, incluso cuando el mundo entero parece haber olvidado la humanidad. Anna sonrió, y juntos seguimos el sendero hacia la libertad, conscientes de que la historia que había comenzado con terror y pérdida terminaba con esperanza y la promesa de un futuro donde la vida y la valentía se entrelazan para dar sentido a cada sacrificio, a cada acto de amor y coraje compartido. En ese instante, comprendimos que la guerra podía arrancar hogares, tierras y vidas, pero nunca podría arrebatar lo que llevábamos dentro, la dignidad, el vínculo y la fuerza del espíritu humano. Con esto, la historia queda completa, cerrando con la épica de la supervivencia, el vínculo entre Anna y el Apache y la reflexión final sobre valentía, humanidad y resiliencia.